Guiones y guionistas, capítulo 118. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del intermitente mundo de los guionistas y el eterno arte de los guiones. Hoy volvemos a hacer un podcast sobre técnicas narrativas, que la verdad que en la encuesta ha sido un poquito lo que más me solicitáis. Vamos a analizar uno de los recursos más utilizados en el mundo audiovisual, tanto en el cine como en las series, y bueno, me refiero a las elipsis. No es un recurso exclusivo del audiovisual, pero bueno, en este medio la verdad es que es fundamental, ya que no se podría narrar sin elipsis. Bueno, sí, hay excepciones, pero son las mínimas y lo veremos después. Y en la plataforma de cursos de guión que hay en davidestebancubero.com, hoy volvemos con el curso de diálogos. En la clase que sale hoy vamos a ver los diálogos de comedia. ¿Y por qué? Porque la comedia es un género que merece una clase solo para ella. Porque, bueno, en los diálogos de comedia la verdad es que recae el mayor peso de la historia y además también tienen otro gran impedimento los diálogos de comedia, que es que tienen que hacer reír, con lo cual eso lo hace mucho más difícil todavía. Y os anuncio que ya están decididos los nuevos cursos de la plataforma que saldrán en agosto. Serán 3 cursos que se suman a los 10 ya existentes y que mantienen el compromiso de guiones y guionistas de ser una plataforma integral para el aprendizaje del oficio de guionista. Aunque todavía quedan 3 semanas, os los voy a ir adelantando uno a uno para que abráis boca. El primero de los cursos es uno que me estabais pidiendo desde hace meses, el de Biblia de series de televisión. Y lo que vamos a ver en el curso es la creación de un dossier de venta de una serie televisiva. Va a ser un curso muy práctico en el que os voy a enseñar muchos ejemplos de documentos de venta. Algunos de ellos que no son públicos, o sea, algunos que son privados de mi colección, y también he llamado a algunos amigos para que me envíen ejemplos y bueno, el caso es que va a ser un gran curso y muy útil. Y bueno, los otros cursos ya os lo digo en los podcasts siguientes. Por cierto, si echáis de menos algún curso, estáis apuntados a la plataforma o no, que a lo mejor estáis pensando apuntaros en un futuro, bueno, pues podéis sugerirlo en la página de votaciones que hay en la web, ¿no? En el epígrafe de cursos, bueno, pues ahí aparece. Además, también podéis votar los cursos que más os interesen. Podéis sugerir cursos nuevos y votar de los que hay, los que más os gusten, porque bueno, yo por lo menos el primero está garantizado que va a salir en la siguiente tanda siempre. Y ahora nos vamos con la elipsis cinematográfica. El cine es un arte secuencial que se divide en planos, en escenas, en secuencias, y estas partes se ordenan siguiendo un criterio en el montaje y creando así una temporalidad. Bueno, no solo en el montaje es la ordenación final, pero antes la primera ordenación la hacemos nosotros. Las hacemos nosotros en el guión, los guionistas hacemos el primer orden de lo que será después esa película, ¿no? Y el cineasta, pues como el dramaturgo y el novelista, elige elementos significativos de su historia y los ordena en la película. No necesitamos mostrar todo para contar una historia. Los guionistas y luego el cineasta elegimos qué mostrar y qué no mostrar, y el espectador después reconstruye la historia en su cabeza. Pues bien, podemos afirmar que el cine es el arte de la elipsis. No tenemos que olvidar que una cosa es el tiempo real, que es el que sucede en la realidad, cuando grabas algo, por ejemplo, grabas 5 minutos de unas personas haciendo algo. Y otra cosa es el tiempo cinematográfico, que es lo que queremos reconstruir después con la película, porque esos 5 minutos que hemos grabado se pueden alargar, se pueden acortar, se puede ir hacia adelante, se puede ir hacia detrás, se pueden acelerar, se pueden decelerar. Una cosa que nos tiene que quedar claro es que una cosa es el tiempo cinematográfico y otra cosa es el tiempo real. Y el tiempo cinematográfico es el que vamos a reconstruir nosotros. Primero los guionistas al escribir el guión y después, ajustándolo mucho más, obviamente, el director con la grabación y luego en la edición con el trabajo junto con el montador. En el año 1896, un operador de los hermanos Lumière estaba filmando la visita del zar a París y, como no tenía película suficiente,
decidió rodar la escena en partes, ¿no? Grabó un poquito tal, un ratito después otro poquito y otro poquito, ¿no? Fue así grabándolo y cuando después, más tarde, visionaron el contenido, cuando revelaron todo y lo vieron en continuidad, se dieron cuenta de que, aunque faltaban partes de la situación, la grabación se entendía. Esto es un poquito como el nacimiento de la elipsis, ¿no? Y porque, claro, estamos hablando de una época en la que el lenguaje cinematográfico estaba desarrollándose poco a poco, estaban haciendo ahí delante de los ojos. Y a partir de ahí, bueno, ya después el cine mudo comenzó a presentar la elipsis mediante el uso de rótulos y luego con el fundido a negro. Y bueno, como que la elipsis a partir de ahí ya se volvió en una parte fundamental de lo que es el lenguaje cinematográfico o lenguaje audiovisual, que es un poquito el que trabajamos todos ahora. Si nos vamos, por ejemplo, a la literatura, la elipsis es una figura gramatical que consiste en la supresión de una o más palabras en una frase, sin que esta eliminación suponga una pérdida de significado. En el teatro, por ejemplo, la elipsis antiguamente era algo limitado generalmente al cambio de los actos entre los que se daba por entendido que había sido eliminado el tiempo, ¿no? Bueno, pues antiguamente eran 3 actos o 5 actos y cuando bajaba el telón y empezaba un nuevo acto, bueno, pues ahí muchas veces había cambiado el lugar, había cambiado el decorado, otras veces había pasado el tiempo, pues había pasado un día, unos meses, unos años y normalmente aprovechaban ahí en ese cambio de decorado, en ese cambio de acto para hacer las elipsis. Ahora actualmente, bueno, ya no son tan encorsetados en el teatro y puede haber elipsis, vamos, cada momento, ¿no? Cada rato se va de un lado a otro y el espectador, como está más acostumbrado, pues lo entiende así. Y en el lenguaje cinematográfico, una elipsis es un salto en el tiempo o en el espacio. Aunque se eliminan los pasos intermedios, el espectador no pierde la continuidad de la secuencia. O sea, él, ya sea que haga la elipsis dentro de la escena o entre una escena y otra, vayas acortando el tiempo, bueno, pues el espectador luego va como uniendo todos los puntos, ¿no? Uniendo todos esos huecos, esos vacíos mentalmente, que además, como ya estamos entrenados, lo hacemos de una forma natural, inconsciente, y bueno, pues vas entendiendo la historia, aunque haya pasado entre una escena y otra, pues una semana o unos años. Y en el cine la elipsis se utiliza para dar agilidad al relato, eliminando aquellos bloques que no aportan información sustancial a la historia. Por ejemplo, si un personaje, ¿no? Un niño, sale del colegio para volver a su casa, bueno, pues vemos cómo sale de su casa y después, mediante la continuidad a través del montaje de los dos espacios, o sea, de lo que es el colegio y lo que es la casa, entendemos que el personaje se ha desplazado de un lugar a otro. O sea, vemos la imagen de cómo sale del colegio a la calle y luego vemos cómo entra en la casa y ya está, no hace falta que veamos todo el recorrido. Entendemos que ha salido del colegio y ha entrado en la casa. Otras veces la elipsis sí que tiene una verdadera importancia y se convierte en generadora de contenido. Por ejemplo, cuando el tiempo que se salta es para no mostrar algo relevante que después veremos en un flashback. Aunque bueno, esto lo veremos más adelante. Hoy en día los espectadores asimilan el lenguaje audiovisual con facilidad y entienden cualquier situación espaciotemporal. Hay algunos medios, por ejemplo, como el videoarte, los clips musicales o la publicidad, que utilizan mucho los cambios temporales, las elipsis. Y además de elipsis, bueno, también modifican la velocidad de la toma y aceleran las imágenes, ¿no? Como por ejemplo también en el cine cómico, o mostrándolas a cámara lenta. El caso es que, bueno, se juega mucho con el tiempo. Y ahora vamos a ver los tipos de elipsis que podemos ver en las películas. Aunque bueno, si queremos clasificar las elipsis, podemos ver diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Según el criterio que tengamos en esa selección. Si buscáis un poquito por internet, pues veréis de mucho tipo. Yo, bueno, voy a ir a una que es un poco medio refundición de muchas cosas que he leído y otras que yo me he organizado así y que por lo menos para los guionistas, porque luego hay muchas de estas clasificaciones que las hacen críticos, las hacen ensayistas, las hacen literatos, pero bueno, yo creo que la que os propongo a vosotros está muy pensada para un guionista, para que lo entendamos los guionistas. Y esta clasificación habla de las elipsis funcionales, las narrativas o las expresivas según la función que tenga esa elipsis. Comenzamos con las elipsis funcionales. Las elipsis funcionales sirven para hacer desaparecer espacios y tiempos inútiles en la acción. También por razones de tiempo de la película, para ajustar la duración del metraje, ¿no? Pues eso, tengo que esta película me ha salido de 2 horas y tengo que dejarla en 1 hora y media. Bueno, pues voy a cortar cachitos, esto ya lo hace el director, obviamente, aquí ya el guionista no tiene nada que ver. Bueno, pues va a ir cortando trocitos y va eliminando tiempos intermedios para ajustar el rodaje.
Un ejemplo sería si un personaje pone la cafetera para tomarse un café, es posible que el director no quiera mostrar los 2 minutos que tarda el café en salir y lo resuelva en unos segundos. O que, por ejemplo, el personaje comience a afeitarse y el director decida no incluir en el montaje todo el tiempo real que tardaría en rasurar la barba. Eso es normal, ¿no? Le vemos cómo empieza a afeitarse y luego vemos cómo termina. Claro, este tipo de elipsis funcionales no dependen del guionista y no tienen que preocuparnos. Nosotros lo que vamos a hacer es incluir la acción en el guión y ya después será el director quien decida cuánto tiempo le va a dedicar y cuánto va a eliminar, ¿no? Pues vale, tiene ese afeitado que ha durado a lo mejor en grabación 3 minutos y él va a decidir si va a poner solamente 7 segundos de él cómo se afeita y se mira así en el espejo y tal, o si de repente te lo hace en 1 minuto y le vemos cómo se afeita, luego de repente se quita el cachito de barba y se deja la perilla, se mira, sonríe, luego, bueno, o sea, todos los juegos que vaya a querer hacer el director junto con el actor, ¿no? Y el tiempo que el director suprima será una elipsis que el espectador rellenará de forma automática. Un ejemplo de estas elipsis es el conocido como jump cut, que consiste en una elipsis muy corta que se produce dentro de una misma escena, ¿no? Normalmente el jump cut se produce incluso sobre la misma imagen, ¿no? Aunque provoque un salto y se utiliza, bueno, pues para dar dinamismo o con una intención estética. Claro, el jump cut es la típica imagen donde hay un tipo hablando y de repente ¡pum! Se hace un corte, has cortado un cachito, él sigue hablando y bueno, es algo que por ejemplo antiguamente era como que un horror hacer algo así, ¿no? Porque claro, antiguamente el montaje era como mucho más invisible y no se quería evidenciar que había habido un corte. Y claro, si tú estás viendo a alguien en continuidad, se corta y sigue hablando, bueno, pues eso obviamente estás evidenciándolo. Pero actualmente, por ejemplo, en Internet estamos muy acostumbrados a este tipo de elipsis. Porque, por ejemplo, los youtubers lo utilizan continuamente, ¿no? La mayoría de las veces lo hacen por una cuestión práctica. Porque en lugar de rodar diferentes planos, lo que hacen es te graban todo el guión seguido y después, bueno, van quitando las pausas y lo que no les interesa. Pero también en películas cada vez lo vemos mucho más, ¿no? Es ese corte donde te cortas sobre la misma escena, vas quitando trocitos de esa escena, se va produciendo los propios saltos, pero bueno, es un montaje como mucho más moderno, más dinámico y que hay algunos directores que estilísticamente les gusta. La segunda tipo de función serían las elipsis narrativas, que sí, estas son las importantes para el guionista porque nos ayudan a controlar la narración de nuestra historia. Normalmente tienen 2 funciones según qué queramos generar con ellas. La primera de estas funciones sería para controlar el ritmo. Una de las tareas que tiene el guionista cuando construye su guión es manejar el ritmo de la narración. Esto lo consigue por medio de la acción dentro de las escenas, ¿no? O sea, controlando así un poquito el ritmo interno de cada secuencia. Por ejemplo, en teatro, que entre unos personajes salen otros, o sea, por medio del contenido de la propia acción, nosotros vamos a manejar el ritmo de la escena, de la secuencia, pero también con la duración de las escenas y su combinación, ¿no? Para controlar un poco el ritmo del relato, el ritmo de la narración total. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? En el tercer acto, cuando se acerca el clímax, se suelen acortar las escenas incrementando así el ritmo. Es el típico momento en que las escenas duran poco y hay mucho cambio de escenas haciendo que crezca la tensión, ¿no? Es típica película de acción y ves un cachito y va yendo de uno a otro con escenas muy cortas y eso hace que el ritmo se acelere, ¿no? Y una de las formas de manejar el ritmo es utilizar elipsis que eliminen los tiempos muertos y muestren tan solo los momentos que tengan interés para la historia. Una reunión de 1 hora se reduce a tan solo 5 minutos o la estancia de un náufrago en una isla se reduce de 30 años a 1 hora de grabación. Si queremos reducir una escena con la ayuda de elipsis, podemos hacerlo sin necesidad de crear una escena nueva. Como ya hemos explicado muchas veces, o como por ejemplo en el podcast sobre creación de escenas, que bueno, os dejo aquí el link, si no podéis revisionarlo, cada vez que hay un cambio de tiempo o de espacio, deberíamos comenzar una escena nueva. Pero si lo que queremos es tan solo introducir algunas elipsis que eliminen los momentos un poco más irrelevantes, podemos hacerlo con la ayuda de las transiciones dentro de la misma escena. Es sencillo, tras una descripción o diálogo en la que queramos introducir una elipsis, nos vamos al elemento de formato de guión transición y ponemos el tipo de transición que queremos. Corte A, encadena A, funde A y después escribimos la nueva descripción una vez haya pasado la elipsis. Y ya simplemente con poner corte A, encadena A o funde A, estás tú como guionista mostrándole al director y al editor después que ahí va a haber una elipsis.
luego ya el director, bueno, tú vas a intuir, normalmente se suele poner corte A, ¿no? Por pasar de una cosa a otra, pero bueno, ahí de repente que puedes poner también un foot de A, ¿no? O una encadena A, ¿no? Una de las grandes elipsis de la historia del cine español es es en el sur, de Víctor Erice, ¿no? Cuando la niña va en bicicleta y entre esa alameda se va yendo hasta el final, chaca chaca de la alameda, y de ahí funde a ella, ya adolescente, ya han pasado unos años volviendo también en bicicleta del mismo sitio donde se fue, ¿no? Tienes ahí como el punto de fuga y vuelve en bicicleta, ¿no? Y ahí, claro, utilizo ese encadenado para, de una forma que es estéticamente precioso, ¿no? Esa elipsis, bueno, pues ahí utilizo un encadenado. Yo os voy a poner en la web un ejemplo del guión de la película Caníbal, escrita por Alejandro Hernández y por Manuel Martínez Cuenca, de cómo, bueno, por medio de corte a, va pasando de unas acciones a otras y con cada corte va mostrando como que, bueno, como que hay una transición donde va pasando el tiempo. Si queréis saber más de formato, recuerdo que tengo un curso de formato de guión en el que explico cómo se escribe profesionalmente y bueno, pues ahí te vienen siempre como muchos ejemplos, muy visual y bueno, está muy bien. La otra forma de controlar el ritmo con las elipsis es normalmente la más utilizada y consiste en acabar una escena en un momento y comenzar la otra escena más adelante y bueno, si queremos, en otro espacio. Entonces ahí el espectador entiende que ha habido un salto espacio-temporal y lo integra inconscientemente en su comprensión de la historia. ¿No? Claro, esto se produce casi con cada cambio de escena, casi que estás haciendo una elipsis normalmente temporal, ¿no? No siempre, porque hay veces que luego vuelves a esa escena, ¿no? Que a lo mejor estás contando una historia en paralelo y entonces te vas a un salto a otra escena que esté pasando simultáneamente y luego vuelves a esa escena al mismo punto, con lo cual, aunque ha habido un salto, continúas contando, no has omitido nada, sino simplemente lo has postergado, pues yo qué sé, lo que ha durado la tercera, ¿no? Este tipo de saltos pueden ser de dos tipos según su determinación temporal. Por un lado está la elipsis indeterminada, que es la que no aclara de ninguna forma su duración, es decir, que puede ser unas horas después, unos días después, unos años después, pero no se deja claro cuál es el tiempo que ha transcurrido, aunque sí se deja claro que ha habido un salto temporal, ¿no? Bueno, pues el ejemplo que os ponía antes del sur, ¿no? Pues vemos que la niña se va y luego vuelve, sabemos que ha pasado un tiempo, pero no sabemos cuánto. Otro ejemplo de elipsis indeterminadas son las que se producen en la película Boyhood. La película, bueno, por si acaso alguien todavía no la ha visto, que el que no la ha visto que vaya a verla porque es divina. Bueno, pues la película fue grabada a lo largo de 12 años y cada año grababan una semana, ¿no? Se juntaba el director con los actores y el equipo técnico y grababa una semana y así se iba mostrando la evolución del niño protagonista y su familia de una forma real, porque el niño pues como que le vemos crecer totalmente, ¿no? Delante de pantalla. Pero entre las escenas de un año y las de otro no había ninguna marca que mostrase la elipsis de ese año. Y entonces, unas veces te dabas cuenta porque el pelo del niño había cambiado y entonces ya lo veías claramente que ahí había habido una elipsis, pero bueno, había momentos, sobre todo cuando era pequeño, que de repente te dabas cuenta, unas escenas más adelante, por lo que pasaban los personajes, ¿no? Y en esas elipsis pasaban cosas importantes, ¿eh? O sea, no es porque además Boyhood, por el tipo de estructura que tiene y de apuesta del director, no es la típica donde te muestra ahí todos los puntos de giros importantes, sino que realmente muchas de las cosas importantes de la película pasan en las elipsis. Como por ejemplo, los padres se separan y no nos lo muestran. Nos enteramos de rebote al ver que, bueno, que el padre ya vemos que no vive con sus hijos y ya entendemos que se ha separado en la elipsis de ese año, ¿no? Y el otro tipo de elipsis son las elipsis determinadas, que son las que hacen constar expresamente la duración del tiempo eliminado. Y hay distintas formas de mostrarlo. Puede ser, por ejemplo, con elementos sonoros, ¿no? Voces de los personajes, pues uno de los personajes, yo qué sé, se va y dice, venga, hasta el año que viene, y luego ya aparece otra vez, hola, o yo qué sé, llevamos 3 meses sin vernos. O sea, puede decirlo por sus diálogos, puede ser una voz en off, pues, o sea, el narrador que diga 7 años más tarde, tal, puede ser, por ejemplo, efectos de la banda sonora, ¿no? Pues, yo qué sé, una voz yo qué sé, si estamos, yo digo, venga, va, qué bien, felicidades, acaba el año 1999 y en la siguiente escena se oye unos altavoces de una fiesta que te dice, bienvenido al año 2010. Bueno, entonces ya hemos ahí, por esas voces entendemos que ha habido un salto. Pero también los elementos en lugar de sonoros pueden ser gráficos, ¿no? También es súper conocido y muy utilizado y por medio de rótulos en pantalla, pues nos están diciendo un mes después, 10 años más tarde, por ejemplo en la película Náufrago, ¿no? Que aclaran que la elipsis que se produce avanza la acción
4 años en la isla. Y además de para manejar el ritmo, la segunda función que pueden tener las elipsis para un guionista es para controlar el suspense. Es decir, los guionistas también podemos crear elipsis para controlar la información que damos y omitir información importante generando suspense o suspenso, como dicen en Latinoamérica. Si en una película de detectives y misterio vemos a un personaje que va a ser disparado, pero cuando vamos a descubrir a la persona que va a dispararle cortamos la escena, estamos haciendo una elipsis para ocultar información al espectador. Al personaje no, porque le está viendo, pero al espectador sí. Y otras veces no solo se le oculta la información al espectador, sino que también a los personajes. ¿No? Si volvemos al ejemplo anterior, si le hubiera disparado al personaje por la espalda y nadie hubiera visto la identidad del agresor, ni el personaje ni el espectador, bueno, pues ahí obviamente le estamos omitiendo la información a todos. En cualquier caso, esta información eliminada no desaparece y suele aparecer en forma de flashback en algún momento de la narración. Por eso estamos haciendo una elipsis para controlar el suspense. Estamos generando un suspense de todo ese tiempo en el que el espectador no va a saber por qué, quién fue la persona que mató o qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, pues estamos generando ese suspense. Y cuando llegue el momento resolveremos ese suspense y veremos cuál es la identidad del asesino que ha sido omitida con la elipsis. Y por último, me gustaría hablar del tercer tipo de elipsis, ¿no? Ya hemos visto las funcionales y las narrativas, que serían las elipsis expresivas, porque el guionista también puede utilizar las elipsis con una intención únicamente expresiva y metafórica. Así la elipsis se convierte en una especie como de reflexión sobre el tiempo eliminado que puede dar profundidad a nuestro relato, a nuestra historia. Un ejemplo clásico lo tenemos en la película 2001, Una Odisea del Espacio, de Kubrick, cuando el simio arroja el hueso al aire y este hueso se transforma en un satélite, simbolizando un poco toda la evolución de la tecnología humana. Aunque bueno, esta elipsis en el fondo tiene dos intenciones, ¿no? Tiene dos intenciones. En primer lugar, elimina todo el periodo protagonizado por el hombre, ¿no? A Kubrick, ¿qué es lo que le interesa? Pues mostrar el pasado, o sea, los monos, y el futuro, ¿no? Las naves espaciales, con lo cual me cargo todo el tiempo donde nosotros hemos estado ahí, ¿no? Y en segundo lugar, la unión de ambos planos significa, como decía antes, la evolución del hombre. Primero utiliza el hueso como instrumento y de ahí pasamos a la nave espacial como último elemento de la cadena de aprendizaje. En este caso, la continuidad de la escena viene dada por el movimiento del objeto en el plano, ¿no? Del hueso y la nave espacial, que hay un momento que, ¿no? Ahí como que se funden. Y con esta reflexión sobre la elipsis más larga y más conocida de la historia del cine, terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto cuáles son las características principales de una elipsis y cómo utilizarlas en nuestros guiones. Y como siempre os pido, si os ha gustado este podcast, podéis ayudarme a mí, y no solo a mí, sino también a la comunidad de guiones y guionistas, pues con una simple valoración en iTunes, bueno, poner unas estrellitas y algún comentario, pues en iVoox o en YouTube, ¿no? Que también están allí los vídeos. Y recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!